Bueno, siguiendo con nuestra actividad, encontramos el siguiente arquetipo: límite de crecimiento. No hay cama para tanta gente. Como lo vimos pues, en nuestros clips anteriores, el crecimiento exponencial de la población pues, es un factor fundamental en cuanto a los efectos que va a tener pues, en problemas sociales y en problemas ambientales. ¿Por qué? Pues como vemos, los índices de natalidad son mucho más altos en barrios de estrato 0 o de estrato 1, por ende no hay una educación sexual y que haya más gente, pues si te van a necesitar una explotación mayor de recursos y hídricos, tanto de bosques, bueno, alimentos, etcétera. Entonces, por ende, llevaríamos esos recursos al límite y efectivamente esto es lo que plantea el arquetipo. Los recursos no se deben llevar hasta el límite. No podemos explotar tanto una tierra hasta el punto de que la tierra ya no nos pueda dar frutos. Ese no es el objetivo. Entonces, con el fin de pues, desarrollar este arquetipo, teniendo en cuenta la lectura respecto al cambio climático, vamos a encontrar el siguiente ideal: desarrollar un modelo de vida donde se integre la preocupación por el medio ambiente. Bien, ¿qué encontramos? Que la realidad es otra. Con el crecimiento de la población y los modelos económicos actuales, los recursos naturales se han llevado al límite. Entonces, ¿cómo influiría este cambio climático en el desarrollo económico y social y en la vida de la comunidad? Entonces, nuestro objetivo para llegar a este ideal es un cambio mental, innovación, palabra fundamental. ¿Por qué? Porque se debe innovar en procesos industriales, en modelos económicos que nos ayuden eh, a tener una economía cooperativa, azul, etcétera. Entonces, como ciclo reforzador encontraremos que se presentará un atraso económico en países pequeños que dependen de la agricultura, bien sea un país que dependa de la pesca o dependa netamente de lo que es la tierra. Entonces, pues al aumentarse la temperatura, habrá haber inundaciones, pues estos países pues, presentarán un atraso y unas problemáticas sociales muy graves. Con el aumento de la temperatura habrá un atraso económico. Para ejemplificarlo, veamos el café de Uganda. Según estudios, como lo vemos en el dato en el informe, si la temperatura aumenta solamente 2 grados, ya no se podría cultivar café en este país de África. Y este país depende netamente de su café, entonces pues ahí le presentaría una problemática social grandísima. La educación costosa, ¿sí? Minería de deshuesaderos, como lo vemos en el deshuesadero de Bangladesh o como lo vemos aquí, cerca, en Pance. Las personas que no tienen la educación ni tienen el conocimiento de todos los efectos que tiene la minería sobre el agua, sobre los bosques, etcétera, pues obviamente es una persona que si no tiene con qué llevar a la casa, pues voy y exploto, ¿sí?, los recursos naturales, sin tener en cuenta lo que pase pues con los ecosistemas. Control sobre desechos, más inversión. Muchas empresas lo que buscan es tener salidas fáciles. Entonces yo simplemente en vez de invertir más en los desechos, en regular eso, aunque ya pues actualmente hay muchas entidades que intentan regular eso, muchas ONG que intentan regular los desechos de las industrias, pues bajo cuerda muchas empresas lo que hacen es ir a países subdesarrollados y simplemente mano de obra barata y se desprenden de los desechos químicos pues, industriales. Catástrofes naturales por el cambio climático, inundaciones, sequías, etcétera. Pues obviamente también se presentaron atrás. Entonces, para poder frenar este ciclo, pues en cuanto a este arquetipo, veremos una serie de compensadores que se deben activar. Entonces, a manera de ejemplo, trataremos 4 de los temas. Entonces, el tema del atraso económico por los países que dependen de la agricultura, como Uganda, etcétera, se debe plantear, y por el crecimiento poblacional, como lo vemos acá, se debe frenar con educación sexual, un control de natalidad, uso eficiente de los recursos, alimentos, tratar de que la pérdida de alimentos pues disminuya, modelos laborales, donde encontremos actualmente pues hay mucho trabajo que hacer, pero no hay empleos. Entonces modelos laborales que permitan a las personas ganarse la vida y no sea pues teniendo un impacto en el medio ambiente muy grande. Entonces, en cuanto siguiendo el ejemplo Uganda, pues encontraremos, y pues muchos países más, encontraremos protección de parques y reservas. Estos parques y reservas se deben proteger aún más, ¿sí? No pueden desaparecer. Esas reservas, esas pocas reservas de agua y pocas reservas de bosques vírgenes que tenemos actualmente en el mundo deben protegerse. La deforestación, primordial para el control de gases de efecto invernadero, como lo vemos acá, disminución de emisión de gases en países como China,
donde en este momento se presenta crisis ambiental y las personas no pueden salir de la casa, tienen que quedarse debido pues a la toxicidad del aire. La educación costosa, sí, la educación pues debe ser mucho más económica, las personas pueden acceder a ella como lo vemos en países europeos, cosa que no sucede acá. En eso, la educación superior en un país como Colombia es muy costosa y no muchas personas pueden acceder a ella. Entonces, educación ambiental desde el hogar, como lo vimos en los clips anteriores, apoyo gubernamental, etcétera. Sobre el control de desechos, ¿qué encontramos? Entonces encontramos una educación a los empleados. En la industria se deben educar también a los empleados en cuanto a ambiente, en cuanto a salud ocupacional, ¿sí? En cuanto a ergonomía del trabajo, etcétera. Apoyo a fundaciones. Aunque muchas grandes industrias lo hacen, que apoyan a ONGs y pequeños pues, fundaciones que buscan la conservación y la protección del medio ambiente, ese apoyo debe aumentar. Industrias limpias. Como lo vimos, estas industrias, así los costos sean muy altos, vamos a tener un menor costo ambiental, que es fundamental pues en el momento pues por el que estamos pasando actualmente la humanidad. Más control por parte de entidades externas, etcétera. Entonces, como lo vemos en este arquetipo, estos ciclos compensadores se deben activar.